Viví toda mi vida convencido de que mi padre había sido un cobarde que abandonó a mi madre, hasta que un día, arreglando el baño, encontré una carta oculta detrás del espejo. Lo que decía, me partió la cabeza y cambió todo lo que yo creía. Nunca he contado esto a nadie, ni a mi mujer, ni a mi terapeuta, ni a un cura en un confesionario. Las palabras se atoran en mi garganta, se convierten en una bola de plomo que me obligo a tragar cada vez. Pero hoy tengo la sensación de que si no lo suelto, si no lo saco de mí, esa cosa que se pudre en mi pecho va a terminar por carcomerme por completo. Así que, si esto es una entrevista, una declaración o una confesión, da igual, solo necesito decirlo. Todo empezó con un azulejo suelto, un detalle estúpido, una pieza de cerámica que se había despegado de la pared del baño de mi madre. El baño era viejo, de esos con azulejos blancos con bordes verdes musgo, y siempre olía a lejía rancia y a humedad. Mi madre había muerto 3 meses antes, cáncer, lento y devorador. Yo me había mudado a su casa para ocuparme de las cosas, de los trámites, de vaciar una vida entera acumulada en cajones y armarios. Era una tarea pesada, como caminar con botas de plomo sobre lodo. Cada objeto era un gancho al pasado, a la versión de mi vida que yo creía sólida, inmutable. Esa tarde de noviembre era gris. La luz que entraba por la ventana del cuarto de baño era láctea mortecina, y no lograba iluminar del todo la penumbra del espacio pequeño. El aire olía a polvo y a ese vacío peculiar que dejan las casas cuando quien las habitaba se ha ido. Yo estaba arrodillado, con las rodillas doloridas sobre las baldosas frías del suelo, con una espátula y un bote de adhesivo en las manos. El sudor me resbalaba por la sien, aunque hacía frío. El azulejo que había que reemplazar estaba justo detrás del lavabo, junto a la tubería. Al intentar encajarlo, noté que no asentaba bien. La pared detrás parecía ceder, como si hubiera un hueco. Algo hizo clic en mi mente, un pequeño clic de curiosidad malsana. No era normal. Metí los dedos, raspando la pared con las uñas, y sentí que un trozo de yeso o de algo cedía. Con cuidado, usando la punta de la espátula, amplié el hueco. No era un desperfecto de la construcción, era un hueco deliberado, un escondite. Mi respiración se hizo más rápida, un poco entrecortada. El sonido de mi propio corazón empezó a latirme en los oídos, un tambor sordo y acelerado. La luz de la bombilla amarillenta parpadeó un instante, como si la casa contuviera la respiración conmigo. Metí la mano en el hueco, sintiendo el tacto áspero del ladrillo y el polvo, y entonces mis dedos tropezaron con algo. No era una rata muerta ni un cable viejo, era una bolsa, de plástico, envuelta con cinta aislante negra varias veces, formando un bulto compacto y rectangular. La saqué. Pesaba más de lo que parecía. El plástico estaba frío y ligeramente húmedo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la bañera, sintiendo el frío del esmalte a través de mi camiseta sudada. La coloqué sobre mis piernas. Durante un largo minuto, solo me limité a mirarla. Una parte de mí, la parte racional que aún funcionaba, me decía que era una caja de cerillas vieja, o tal vez unos ahorros escondidos de mi madre. Pero otra parte, una parte más profunda y visceral, sentía un escalofrío recorriéndome la columna. Eso no era dinero. El peso, la forma, era otra cosa. Con un cúter que tenía en la caja de herramientas, corté la cinta aislante. El sonido del plástico al rasgarse fue obscenamente alto en el silencio del baño. Debajo había varias capas de papel de estraza, amarillento y quebradizo por el tiempo. Y dentro del papel, una caja de madera, pequeña, oscura, de una madera noble, con unas bisagras de latón ya oxidadas. No tenía inscripciones, solo era una caja. Abrirla fue un acto casi involuntario. Las bisagras chirriaron, un quejido agudo que me hizo estremecer. Dentro, sobre un terciopelo burdeos descolorido, descansaban 2 objetos, un anillo de oro, masculino, grueso, con un sello tallado que no supe identificar, y una carta, un sobre de papel perjurado, de color marfil, doblado por la mitad. Mi mano temblaba cuando lo cogí. En el sobre, escrito con una caligrafía pulcra y firme que reconocí al instante, estaba el nombre de mi madre, para Elena, la letra de mi padre. Durante 35 años, mi padre había sido una mancha, una sombra despreciable en mi historia personal.
El hombre que, según mi madre, nos abandonó a los 6 meses de nacer yo. Un cobarde, un fantasma del que solo conservaba un nombre, Héctor, y el vacío que había dejado a su paso. Mi madre había construido un muro de silencio y resentimiento a su alrededor. Es mejor así, decía siempre, con una tristeza que yo interpretaba como dolor de abandono. No era un hombre bueno. Y yo la creí con toda el alma. Cultivé un odio sordo y constante hacia ese desconocido. Un odio que era la única conexión que tenía con él. Y ahora, su letra, surgiendo de las entrañas de la casa, de un escondite que solo podía significar algo terrible. Desdoblé la carta. La hoja crujió, frágil. La fecha, en la esquina superior derecha, me dejó sin aliento. 15 de marzo de 1988, 3 días después de mi 6º cumpleaños, el año en que, supuestamente, él se había esfumado para siempre. Empecé a leer, y con la primera frase, el mundo que conocía se hizo añicos. Querida Elena, si estás leyendo esto, es que he fallado, y que ellos han venido por mí, o por ti. He intentado protegerlos a los dos, con cada aliento, con cada mentira. Pero el precio de lo que hicimos, de lo que vimos, es demasiado alto. Perdóname por todo el dolor que te he causado con mi ausencia forzada. Cada día lejos de ustedes ha sido una condena, pero era la única manera de mantenerlos a salvo. Si algo me pasa, busca a Ramón Valdés. Él sabe la verdad. Cuida de nuestro hijo. No le digas nada hasta que sea mayor, hasta que sea fuerte. Y Elena, destruye esto. Quémalo. No dejes rastro. Ellos revisan todo. La sangre se me heló en las venas. No entendía. Ausencia forzada. Protegerlos. Ellos. Las palabras bailaban ante mis ojos, sin sentido, pero su peso era abrumador. No era una carta de despedida de un cobarde. Era una advertencia, un mensaje de alguien acorralado. Leí la carta una y otra vez, quizá 10 veces seguidas. Cada lectura añadía una capa más de horror, de confusión. Mi mente, nublada por décadas de certezas, se rebelaba. Mi padre no nos había abandonado. Se había ido para protegernos. ¿De qué? ¿De quién? El nombre, Ramón Valdés, resonaba en mi cabeza. No me sonaba de nada. Me levanté del suelo, las piernas entumecidas, y salí del baño como un sonámbulo. La casa me pareció distinta. Ya no era el refugio de mi infancia, el lugar seguro de mi madre. Cada sombra en el pasillo parecía esconder una intención. El crujido de la madera bajo mis pies sonaba como una alarma. El olor a polvo ahora me parecía el olor del secreto, de la podredumbre de una mentira que había envenenado mi vida. Fui a la cocina, con la carta apretada en la mano. La dejé sobre la mesa de formica junto a la caja con el anillo. Me serví un vaso de agua, pero el agua sabía a metal, a miedo. Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana el patio trasero, un espacio pequeño y descuidado donde mi madre tendía la ropa. ¿Cuántas veces había ella mirado por esta misma ventana, sabiendo la verdad, viviendo con el miedo metido en el cuerpo? ¿O había sido ella también una víctima de la mentira de mi padre? La frase, destruye esto, cámalo, me quemaba la retina. Mi madre no lo había hecho, lo había escondido. ¿Por qué? Fue un acto de rebeldía, o de prueba. Una prueba para mí, para cuando llegara este momento. Decidí que necesitaba saber más. Tenía que encontrar a Ramón Valdés. Era el único hilo del que tirar. Corrí a la habitación que había sido de mi madre, ahora convertida en un almacén de cajas. Abrí la caja donde había metido sus documentos personales, libros de familia, facturas viejas, cartas. Rebusqué con desesperación, con una urgencia que me nublaba la vista. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles. Finalmente, en una agenda de direcciones vieja, de esas de papel, con las esquinas gastadas, encontré un nombre, R. Valdés, y una dirección, en la misma ciudad, en un barrio que conocía, un barrio obrero, de bloques de pisos modestos. Era una dirección de hace 30 años. Las probabilidades de que aún viviera allí eran mínimas, pero era algo, era lo único. No esperé, no podía esperar. Me puse la chaqueta, metí la carta y el anillo en el bolsillo interior, y salí de la casa.
El aire exterior era frío y húmedo, pero a mí me ardía la piel. Al cerrar la puerta, tuve la extraña sensación de que estaba cerrando una etapa para siempre, de que al cruzar el umbral me adentraba en un territorio desconocido y peligroso. El trayecto en coche hasta aquella dirección fue surrealista. Conduje como un autómata, esquivando coches y semáforos sin ser realmente consciente de ello. La ciudad, mi ciudad, se veía diferente. Los edificios parecían hostiles, las miradas de la gente en la calle sospechosas. ¿Quiénes eran ellos? La carta no lo decía. Esa ambigüedad era lo más aterrador. La amenaza no tenía nombre ni forma. Era una entidad difusa, omnipresente, que podía estar en cualquier parte. Llegué al bloque de pisos. Era un edificio de los años 70 de cemento desnudo ya ennegrecido por la contaminación. La entrada olía a fritura y a desinfectante barato. Miré los buzones. Muchos nombres estaban borrados, otros eran ilegibles, pero en el buzón del 30B aún se podía leer, con letra desgastada, Valdés. El corazón me dio un vuelco. Todavía estaba allí, o al menos, su nombre seguía ahí. Subí las escaleras. Los peldaños de cemento estaban sucios, con restos de barro y hojas secas. La luz era escasa, y una bombilla parpadeante en el rellano del segundo piso creaba un efecto estroboscópico que aumentaba mi ansiedad. Cada paso resonaba en el hueco de la escalera, eco de mi propia intrusión. Llegué a la puerta del 30B. Era de madera barata con la pintura descascarillada. No había timbre, solo una aldaba de metal, oxidada. La tomé en la mano. Estaba fría. Respiré hondo, intentando calmarme. ¿Qué iba a decir? Hola, soy el hijo de Héctor, el hombre que desapareció hace 30 años. ¿Sabe usted algo? Golpeé la aldaba contra la madera. El sonido fue seco, mortecino, como absorbido por la miseria del lugar. Esperé. No se oía nada al otro lado. Volví a golpear, más fuerte esta vez. Oí unos pasos arrastrados, lentos, pesados. Luego, el ruido de una cerradura, de varios pestillos siendo corridos. La puerta se abrió unos centímetros, lo justo para que se colara una cadena de seguridad y para que un ojo me mirara desde la penumbra. Un ojo anciano, acuoso, rodeado de arrugas profundas. Olía a tabaco rancio y a comida vieja. ¿Sí? La voz era áspera, como llena de gravilla. Buenas tardes. Disculpe las molestias. Busco a Ramón Valdés. El ojo me examinó de arriba a abajo, con una desconfianza que era casi palpable. ¿Quién pregunta? Tragué saliva. Mi boca estaba seca. Soy el hijo de Héctor. Héctor Luján. El efecto de esas palabras fue instantáneo. El ojo se abrió de par en par, mostrando la esclerótica amarillenta. Una expresión de puro terror, o tal vez de incredulidad, cruzó esa parte visible del rostro. La puerta se cerró de golpe. Oí la cadena correrse, y entonces, la puerta se abrió del todo. El hombre que tenía delante debía rondar los 80 años. Era bajo, encorvado, con una escasa cabellera blanca desordenada. Vestía un pantalón de pana marrón y una camisa a cuadros manchada. Su rostro era un mapa de surcos y de una vida dura, pero sus ojos tenían una lucidez aterradora, y en ese momento reflejaban un miedo que me heló la sangre. Entré, rápido. Su voz era un susurro urgente. Casi me agarró del brazo y me tiró hacia adentro, cerrando la puerta a mis espaldas y echando todos los pestillos de nuevo. El sonido de los cerrojos al cerrarse sonó a sentencia. El piso era minúsculo y estaba atestado de muebles viejos, periódicos apilados y ceniceros llenos. Una televisión pequeña emitía un murmullo constante. Olía a encierro, a vejez, a miedo antiguo. Ramón Valdés se volvió hacia mí, apoyándose en una muleta. Me miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Héctor? ¿Dices que eres el hijo de Héctor? Su voz temblaba. Asentí. Saqué la carta del bolsillo. Encontré esto. Hoy, mi padre le menciona a usted. Él extendió una mano temblorosa y cogió la carta. No necesitó leerla entera. Con ver la caligrafía y la fecha, palideció aún más, si cabía. Se dejó caer en un sillón desgastado, como si las piernas le hubieran fallado. Dios mío, susurró. Después de todos estos años, pensé que nunca. ¿Qué pasó?
Mi voz sonó ronca, desesperada. ¿Mi padre no nos abandonó? ¿Quiénes son ellos, Fe? Ramón Valdés alzó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de pavor. Niño, dijo, y la palabra sonaba extraña en su boca, dirigida a un hombre de 41 años. Tu padre fue el hombre más valiente que he conocido, y también el más perseguido. Nos metimos en algo de lo que no había salida. ¿En qué? Insistí, acercándome. La atmósfera en la habitación era espesa, opresiva. Cada segundo que pasaba sentía que me acercaba a un abismo. Él miró hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Luego, bajó la voz aún más, hasta convertirla en un hilo de sonido. Trabajábamos en lo mismo, en una empresa, Silex Construcciones. Era una fachada, una tapadera. En realidad, éramos mensajeros de algo mucho más grande, algo conectado con el ayuntamiento, con gente importante, gente con poder. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Un día, tu padre y yo vimos algo que no debimos ver. ¿Qué? Mi pregunta fue un susurro. Una entrega. En un almacén, junto al puerto. No eran materiales de construcción. Eran cajas de madera, como ataúdes pequeños, y una de ellas se abrió durante la descarga. Dentro, había niños drogados, inconscientes, una red de tráfico, de personas. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. El mundo perdió todo el color a mi alrededor. Todo se redujo a la cara aterrorizada del viejo frente a mí. Tu padre quiso ir a la policía. Yo le dije que no, que estábamos perdidos. Esa gente no eran delincuentes comunes. Tenían policías, jueces, en el bolsillo. Él insistió. Dijo que no podía vivir con eso. Hizo planes, documentó todo, fotos, nombres, lo escondió. Luego, fue a ver a tu madre. Le contó lo mínimo. Sabía que si iba a la policía de la manera normal, lo eliminarían. A él y a toda su familia, a ustedes. ¿Y qué pasó? Mi voz era apenas un hilo. Fue a un periodista, uno que decía ser independiente. Confió en él. Le dio una copia de lo que tenía. Al día siguiente, el periodista desapareció. Su coche apareció carbonizado en una cuneta. Y esa misma noche, vinieron por nosotros. Ramón Valdés cerró los ojos, como si reviviera la escena. Un temblor le recorrió el cuerpo. Estábamos en un bar cerca del trabajo. Tu padre y yo. Entraron 4 hombres, trajeados, pero tenían una mirada vacía, como de piedra. Nos llevaron a la fuerza a un almacén. Nos interrogaron. Querían saber qué sabíamos, con quién habíamos hablado, dónde estaba la evidencia. Hice una pausa larga, luchando por contener las lágrimas. A tu padre lo torturaron, delante de mí, para que yo hablara. Pero él no dijo nada, solo me miraba, con esos ojos llenos de determinación, de que yo me callara, que sobreviviera. Al final, uno de los hombres recibió una llamada. Hablaron en voz baja. Luego, se acercaron a tu padre. Le dijeron, has elegido el camino difícil, tu familia pagará el precio. El aire se me cortó en los pulmones. Tu padre, les suplicó, les dijo que nos dejaran a mí y a ustedes en paz, que él se haría cargo, que desaparecería, que sería como si nunca hubiera existido, que sería su chivo expiatorio, su advertencia para cualquiera que intentara hablar, pero que si tocaban un pelo de su familia, lo que él había escondido saldría a la luz. Tenía un seguro, algo que se activaría si le pasaba algo a él o a los suyos. Ramón respiró hondo, un sonido quejumbroso. Los hombres se rieron, pero aceptaron. Fue un pacto con el diablo. Tu padre se sacrificó por ustedes. Se lo llevaron. ¿Yo? A mí me soltaron. Me dijeron que si hablaba, si intentaba contactar con tu madre, si respiraba mal, no solo me matarían a mí, matarían a mi familia, a mi mujer, que entonces estaba embarazada, a mis padres, a todos. Se llevó las manos a la cara. Me mudé aquí, cambié de vida, viví con este miedo, todos estos años. Tu madre, pobre Elena, ella nunca supo la verdad completa, solo lo que tu padre le contó a prisa esa última noche, que se iba, que era por su seguridad, que no buscara respuestas, y ella lo cumplió.
para protegerte a ti. Me quedé paralizado. La revelación era tan monstruosa, tan vasta, que mi cerebro no podía procesarla. Mi padre no era un cobarde, era un héroe que había sido torturado, eliminado, convertido en un fantasma para salvarnos. Y mi madre había cargado con esa verdad a medias, viviendo una mentira, criándome en el odio hacia un hombre que había dado su vida por nosotros. La rabia que sentí entonces no tenía nombre. No era la rabia sorda de antes. Era un huracán negro, un fuego frío que me consumía por dentro. ¿Quiénes eran esos hombres? Esos monstruos que habían destruido a mi familia, que habían robado mi vida con mi padre. Los nombres, dije, y mi voz ya no temblaba. Sonaba plana, mortal. Dígame sus nombres. Ramón Valdés negó con la cabeza, aterrorizado. No, niño, es una sentencia de muerte. Están fuera de nuestro alcance. Algunos ya estarán muertos, otros más arriba, mucho más arriba. Es mejor dejarlo estar. Tu padre quiso que vivieras, que estuvieras a salvo. Yo no quiero estar a salvo, grité, y el sonido hizo que el viejo se encogiera en el sillón. Quiero saber, quiero sus nombres. No, gritó él, con una fuerza que no le creía posible. Es inútil, no puedes luchar contra ellos. Son una hidra. Cortas una cabeza y salen dos más. Tu padre lo intentó. Y mira dónde está. ¿Dónde está?, pregunté, acercándome a él, invadiendo su espacio. ¿Qué fue de él? ¿Lo mataron? Ramón Valdés bajó la mirada. Sus hombros se sacudieron con un sollozo seco. No lo sé, nunca más supe de él. Pero esa gente no deja testigos, no deja rastros. Alzó la vista, y su expresión era de una lástima infinita. Lo siento, hijo. Tu padre está muerto. Ha estado muerto todos estos años. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda la tensión, el shock, la rabia, se convirtieron en una frialdad absoluta, una determinación de acero. Mi vida, mi identidad, todo era una farsa construida sobre una tumba sin nombre. Ya no tenía miedo. El miedo se había quemado, consumido por una necesidad visceral de verdad, de venganza. Cogí la carta de sus manos temblorosas. Gracias, señor Valdés, dije, con una calma que ni yo mismo reconocía, por contarme la verdad. Me miró, y en sus ojos vi que entendía el cambio en mí. Vio la resolución, y le aterrorizó aún más. Por favor, suplicó, no hagas tonterías, honra el sacrificio de tu padre, vive tu vida. Asentí, pero era un gesto vacío. Ya no había vuelta atrás. Salí de su piso, bajé las escaleras y me metí en mi coche. Sentado al volante, bajo la luz grisácea del atardecer, saqué el anillo de la caja, el anillo de mi padre. Lo giré entre mis dedos. El oro estaba frío. El sello tallado era un símbolo que no entendía. Una especie de columna con una serpiente enroscada. No me iría a casa. No podría volver a esa casa, a esa vida. Tenía que empezar por algún lado. Tenía que encontrar a alguien que supiera. Alguien conectado con ese pasado. Y entonces recordé el nombre de la empresa. Silex Construcciones. Empecé el coche. El motor rugió. Un sonido agresivo en la calle silenciosa. Miré por el espejo retrovisor. Y por un instante, una fracción de segundo, juré ver un coche negro, sin distintivos, aparcado al final de la calle, con un hombre al volante, con gafas de sol, a pesar de la penumbra. Podría haber sido mi imaginación, el paranoia alimentándose de la revelación, pero supe, con una certeza que me heló el alma, que no lo era. Ellos ya me estaban observando. El viaje había comenzado, y sabía, con una claridad aterradora, que no terminaría bien. Sí, los vi, o creí verlos. En ese momento, aún podía dudar de mis propios sentidos. Ahora ya no dudo de nada. Conduje como un poseído, no hacia mi casa. No podía volver allí. Era el primer lugar donde me buscarían. Si es que me buscaban. ¿Y por qué iban a hacerlo? Era un don nadie, un hijo de un fantasma. Pero la carta de mi padre era clara. Ellos revisan todo, y yo había removido las aguas. Había hablado con Ramón. Si lo tenían vigilado a él, me habían visto entrar y salir. El coche negro. Esa imagen se me quedó grabada a fuego. Un sedán oscuro, impoluto, demasiado anónimo para ser inocente.
Las gafas de sol del conductor en un día nublado. Un cliché, sí, pero el mal suele serlo. Se esconde detrás de las obviedades porque funciona. Mi mente en shock. Buscaba un plan, un siguiente paso. Todo era niebla, excepto una idea. Silex Construcciones. Tenía que ser mi punto de partida. Seguiría existiendo. 30 años después. Era improbable. Pero las empresas dejan rastros como los cadáveres, archivos, registros mercantiles, internet. Necesitaba un ordenador, un lugar tranquilo. Fui a una biblioteca pública del centro, un lugar impersonal, lleno de estudiantes y gente mayor. Me senté frente a un terminal, con los dedos entumecidos. El olor a libros polvorientos y el zumbido bajo de los ordenadores creaban una falsa sensación de normalidad que me resultaba grotesca. Introduje el nombre en el buscador. Silex Construcciones. Aparecieron resultados. Pocos, antiguos. Noticias de gacetillas municipales de finales de los 80 ven, enunciando licitaciones de obras menores. Unas pocas referencias en boletines oficiales. Nada después de 1991 Polión. Como si se hubiera esfumado. Busqué en el registro mercantil. La empresa había sido dada de baja por disolución voluntaria en marzo de 1991 Polión, 3 años después de la desaparición de mi padre. No era una coincidencia. Anoté los nombres que aparecían como administradores. Un tal Federico Rojas y un Ernesto Molina. No me sonaban de nada. Eran nombres demasiado comunes, probablemente testaferros. Hombre de paja. Pero era algo. Un hilo del que tirar. Al salir de la biblioteca, la noche había caído por completo. La ciudad se iluminaba con luces amarillas y neones que se reflejaban en el asfalto húmedo. Me sentía expuesto, como si cada farola fuera un foco que me señalaba. Caminé rápido, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, apretando el anillo de mi padre. Sentía su frío metal contra mi palma, un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. Necesitaba un sitio donde pasar la noche. Un hotel cutre, de esos que no piden DNI o lo anotan sin mirar. Encontré uno cerca de la estación de tren, el Hotel Astur. La fachada era de un verde apagado, con las letras de neón medio fundidas. Olía a tabaco barato y a lejía aguada. El recepcionista. Un hombre joven con la mirada vidriosa y auriculares puestos. Ni siquiera alzó la vista cuando le dije que quería una habitación para una noche. Pagué en efectivo y me dio una llave con un llavero de plástico pesado. La habitación era tan deprimente como esperaba. Una cama con una colcha marrón manchada. Una mesilla de noche con un teléfono beige anticuado. Una alfombra descolorida que olía a humedad. Cerré la puerta con pestillo y me apoyé en ella, respirando profundamente. El silencio era absoluto, solo roto por el lejano rumor del tráfico. Me sentí como un animal acorralado. Saqué la carta y el anillo. Los coloqué sobre la colcha. Eran los únicos objetos reales en medio de aquel delirio. Me quité la chaqueta y me senté en el borde de la cama, que crujió bajo mi peso. Tenía que pensar. Federico Rojas, Ernesto Molina. ¿Dónde podía encontrar información sobre ellos? Archivos de periódicos. ¿La seguridad social? Eso dejaría un rastro. Una consulta. Y si ellos controlaban tantas cosas, podrían detectarlo. Entonces, recordé algo. Mi madre guardaba todo. Quizás, en algún rincón de la casa, había algo relacionado. Alguna factura, algún papel de mi padre de cuando trabajaba allí. No lo había buscado específicamente. Solo había revisado lo obvio. Tenía que volver. Era un riesgo, pero era el único lugar donde podría haber pistas que solo yo podría reconocer. Decidí que iría al amanecer. Cuando hubiera más movimiento en la calle, sería menos visible. Me tumbé en la cama, sin desvestirme. La luz de la farola de la calle se colaba por la persiana rota, dibujando una línea amarillenta en el techo. No podía dormir. Cada ruido en el pasillo, cada portazo lejano, me hacía saltar. Mi mente reproducía una y otra vez la historia de Ramón, los niños en las cajas, la tortura de mi padre, la mirada vacía de los hombres trajeados. ¿Quiénes eran? Una mafia, algo más siniestro, más arraigado en el poder. La imagen de la serpiente enroscada en la columna del anillo me vino a la mente. Un símbolo. Tenía que significar algo. A las 5 de la mañana, no aguanté más. Me levanté, me lavé la cara con agua fría
que salió marrón del grifo un instante, y salí del hotel. El aire de la madrugada era gélido, limpio. Las calles estaban casi vacías, solo algunos camiones de reparto y barrenderos. Conduje hacia la casa de mi madre, con una sensación de fatalidad. Sabía que era una temeridad, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Al aparcar a una manzana de distancia, lo primero que hice fue observar la casa. Parecía igual que siempre, silenciosa, inocente. No vi coches sospechosos. Bajé del coche y caminé rápido, con la llave ya en la mano. Al abrir la puerta, el olor a cerrado me golpeó, pero esta vez me pareció el olor de los secretos. Entré y cerré inmediatamente. No encendí la luz del recibidor. Avancé a tientas hacia el comedor, donde había apiladas las cajas con los documentos de mi madre. Empecé a abrirlas, una por una, con una meticulosidad desesperada. Facturas de la luz, recetas médicas, cartas de amigos, nada. Hasta que, en una caja marcada como varios años 80, encontré una carpeta de cartón manila. La abrí. Dentro había documentos de cuando mis padres compraron la casa, y entre ellos, una libreta de ahorro a nombre de mi padre, y una nómina, de Silex Construcciones. La cogí con manos temblorosas. Era de febrero de 1988, un mes antes de su desaparición. El salario era modesto, pero lo importante era el logotipo de la empresa en el membrete. Un dibujo simple, una columna de piedra y enroscada alrededor de ella, una serpiente. El mismo símbolo que en el anillo. No era solo un adorno, era el emblema de la empresa, o de lo que fuera que representaba esa empresa. Mi corazón latía con fuerza. Esto confirmaba que todo era real, que Ramón no estaba loco. Rebuscando más en la carpeta, mis dedos tocaron algo delgado y rectangular, una fotografía. La saqué. Era una foto de grupo, descolorida, tomada en lo que parecía una obra. Unos 15 hombres con overoles y cascos, sonriendo frente a una excavadora. En el centro, con el rostro más joven pero inconfundible, estaba mi padre. Sonreía. Tenía el brazo alrededor de los hombros de otro hombre, más bajo, de bigote. Ramón Valdés. Reconocí sus ojos, a pesar de los años. Y detrás de ellos, al borde del grupo, con traje y corbata destacando entre los obreros, había dos hombres, uno, alto y delgado, con el pelo engominado hacia atrás. El otro, más bajo, corpulento con una expresión dura, impasible. No sonreían, solo observaban, como supervisores, como dueños. Al dorso de la foto, escrito con la letra de mi madre, una leyenda: Fiesta fin de obra Polígono Norte 1987. Y luego, unos nombres. Al lado de mi padre, Héctor. Al lado de Ramón, Ramón. Y al lado de los dos hombres del traje, escrito con una caligrafía más temblorosa, como si hubiera dudado, F. Rojas, y Molina. Los había encontrado. No eran solo nombres, tenía caras. Federico Rojas, el alto y delgado. Ernesto Molina, el corpulento de mirada fría. Los miré fijamente, intentando memorizar cada rasgo. Esas eran las caras de los hombres que habían destruido a mi familia, o al menos, dos de ellos. En ese momento, un ruido me hizo levantar la cabeza de golpe. No provenía del interior de la casa. Era un crujido seco, metálico, como si alguien hubiera pisado una rama en el jardín trasero. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. El tic-tac del reloj de cuco de la cocina siempre me había parecido un sonido familiar. Ahora sonaba como una cuenta atrás. Otro ruido, más claro esta vez. No era una rama, era el sonido de un golpe sordo contra la puerta del jardín, como si alguien intentara forzarla con cuidado. No era mi imaginación. Me levanté despacio, con la foto apretada en la mano. Apagué la pequeña lámpara del comedor. La habitación quedó sumida en una penumbra azulada. Me acerqué a la ventana que daba al jardín trasero, separando 1 centímetro la cortina con los dedos. El jardín estaba en sombras. La luz del alba apenas empezaba a iluminar el cielo, creando siluetas difusas. Vi una figura, grande, encapuchada. Se movía con una agilidad inquietante, probando la cerradura de la puerta. No estaba solo. A su lado, otra figura más baja,
Vigilaba la callejuela trasera. Me estaban entrando. La adrenalina explosionó en mi sistema. No había tiempo para huir por la puerta principal. Seguramente habría alguien allí también. Mi única salida era la ventana del baño, la que daba al lateral de la casa, a un callejón sin salida. Me moví como un felino, en silencio, agachado. Entré en el baño, ese mismo baño donde todo había empezado. La ventana era pequeña, estrecha. La abrí despacio, temiendo que chirriara. Por suerte, estaba bien engrasada. Me colé por ella, raspándome el estómago y la espalda contra el marco. Caí al suelo de gravilla del callejón, con un ruido sordo. Me incorporé rápido y eché a correr. No miré atrás. Oí una voz grave, un grito ahogado desde el interior de la casa. Me habían visto. Corrí como un loco, esquivando contenedores de basura, mis pulmones ardiendo con el aire frío de la mañana. Al salir a la calle principal, giré a la derecha, hacia donde había dejado el coche. Lo veía ahí, a 50 metros, 30. De repente, un coche negro, un sedán idéntico al que había visto el día anterior, apareció desde una esquina y frenó en seco, bloqueándome el paso. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero oscura, bajó. No llevaba gafas de sol esta vez. Tenía una cara angular, despiadada, y los ojos clavados en mí. Me detuve. No tenía escapatoria. A mis espaldas, oía las pisadas rápidas de los que me perseguían desde la casa. Estaba acorralado. El hombre de la chaqueta de cuero no dijo nada. Solo sacó algo de su cintura. No era un arma. Era una carpeta negra, delgada. La abrió y extrajo una fotografía. La sostuvo para que yo la viera. Era una foto reciente, de mi hija, de Sara, de 7 años. Salía del colegio, riendo, con su mochila de unicornio. El mundo se detuvo. Tu padre entendió las reglas, dijo el hombre. Su voz era calmada, plana, sin emoción, como si estuviera leyendo un parte meteorológico. Tu madre también. No seas más tonto que ellos. Lo miré a los ojos. No vi ira ni sadismo. Vi nada. Un vacío absoluto. Eso era lo más aterrador. El anillo y la carta, dijo, extendiendo la mano libre. Y olvida los nombres que crees conocer. Mis manos se cerraron en puños. Sentí una rabia tan inmensa, tan hirviente, que por un momento pensé en abalanzarme sobre él. Pero entonces miré de nuevo la foto de mi hija. Su sonrisa, su inocencia. Mi padre había sacrificado su vida por la mía. ¿Iba yo a sacrificar la de mi hija por una venganza imposible? Con una mano temblorosa, saqué el anillo y la carta del bolsillo interior. Lo sostuve un instante, sintiendo su peso, el peso de toda una vida de mentiras. Luego, se los tendí. El hombre los cogió sin apartar su mirada de mí. Los guardó en la carpeta. Tu padre era un idealista, dijo, casi con desdén. Los idealistas mueren jóvenes, o viven lo suficiente para ver cómo su idealismo destruye a los que aman. Tú eliges. Se metió en el coche. El vehículo arrancó y se alejó con calma, mezclándose con el tráfico matutino que empezaba a formarse. Me quedé allí, plantado en la acera temblando. Los hombres que me perseguían debían de haberse esfumado. Ya no me necesitaban. El mensaje estaba entregado. Caminé hasta mi coche como un zombi. Me senté al volante y apoyé la frente en el frío plástico del mismo. No lloré, no grité, solo sentí un vacío enorme, un frío que me llegaba hasta los huesos. Había elegido, o ellos habían elegido por mí. Regresé a casa, a mi verdadera casa, donde estaban mi mujer y mi hija. Cuando abrí la puerta, mi hija corrió hacia mí para abrazarme. Papi. La abracé con una fuerza que la hizo quejarse. Olía a champú de fresa y a crayones. Mi mujer me sonrió desde la cocina. ¿Todo bien? Pareces cansado. Asentí. No podía hablar. Esa noche, mientras mi hija dormía, me quedé mirándola desde la puerta de su habitación. Su respiración tranquila, su rostro sereno. Ella era lo único real, lo único puro en medio de toda aquella podredumbre. El precio de la verdad era demasiado alto. Mi padre lo sabía. Mi madre lo sabía. Y ahora, yo también lo sabía. Pero hay algo que esos hombres, con toda su frialdad, no calcularon. O quizás sí. Y por eso me dejaron vivo. El miedo puede paralizar, es cierto. Pero el rencor silencioso,
el que se alimenta en la oscuridad y no olvida. Ese rencor puede ser más paciente que cualquier amenaza. Guardé la foto de la obra, la que tenía sus caras, en un lugar que solo yo conozco. No la destruí, no podía. Ellos pueden tener el anillo y la carta, pueden pensar que han ganado, pero yo tengo sus caras, y tengo el recuerdo de la mirada vacía del hombre de la chaqueta de cuero. Y sobre todo, tengo el silencio. Un silencio que ya no es de impotencia, sino de espera. Mi hija sonrió en sueños. Yo no sonreí, porque esta no es una historia con un final feliz. Esta es una confesión, y las confesiones, las de verdad, siempre dejan un regusto amargo. Y sé, con una certeza que me mantiene despierto por las noches, que esto no ha terminado, solo está en pausa. El silencio se convirtió en mi nueva piel. Los días siguientes a aquel encuentro en la madrugada fueron un ejercicio de normalidad forzada que rayaba en lo grotesco. Cada mañana llevaba a mi hija al colegio, besaba a mi mujer, iba a mi trabajo de administrativo en una pequeña empresa de suministros industriales. Pero mis ojos, que antes veían facturas y planillas, ahora escudriñaban cada rostro en la calle, cada coche que se estacionaba demasiado tiempo cerca. El miedo no se había ido, se había metabolizado, transformado en una hipervigilancia constante y agotadora. Mi mujer, Clara, notó el cambio. «Estás distante», me dijo una noche mientras lavaba los platos. El agua caliente emanaba vapor que empañaba la ventana de la cocina. «Desde lo de tu madre, estás bien». Su voz estaba cargada de una preocupación genuina que me partía el alma. «Son los papeles, el vaciar la casa. Es más duro de lo que pensaba». Mentí, secando un plato con demasiada fuerza. El tacto de la porcelana me recordaba al frío del azulejo del baño. «Ya pasará». Ella asintió, pero no me creyó del todo. Clara me conoce, sabe cuándo guardo algo, pero sabiamente no insistió. Esa es una de las razones por las que la amo. Respeta mis silencios, pero ese silencio ahora era una losa que me separaba de ella. No podía contárselo. ¿Cómo explicarle que su marido, el padre de su hija, estaba siendo acechado por una sombra que se remontaba a 30 años? ¿Cómo decirle que nuestra hija había sido utilizada como moneda de cambio? Habría sembrado en ella el mismo pánico que yo sentía, y la habría convertido en un blanco. El hombre de la chaqueta de cuero había sido claro: olvida los nombres. Y la foto de Sara era un recordatorio de las consecuencias. Pero olvidar era imposible. Las caras de Rojas y Molina, capturadas en esa foto descolorida, se habían grabado a fuego en mi memoria. Sus nombres resonaban en mi cabeza como un mantra venenoso. Los había escondido, sí, en un sobre marrón, metido dentro de una funda vieja de un disco de vinilo de mi madre, en el fondo de una caja en el trastero, un lugar que nadie tocaría. Era mi pequeño acto de rebeldía, mi grano de arena en una guerra que ya había perdido. O quizás solo estaba posponiendo lo inevitable. Una semana después, volví a la casa de mi madre. Esta vez de día, con la excusa de seguir con la limpieza. Tenía que hacerlo parecer normal. No podía abandonarla de golpe. Al entrar, lo primero que hice fue revisar la puerta del jardín. No había señales de forzado. Nada, como si aquella incursión hubiera sido un sueño. Pero yo sabía que no lo era. La precisión con la que habían llegado. Alguien les había avisado. Ramón Valdés, presionado, tal vez, o quizás. Simplemente, la casa estaba vigilada. Un vecino curioso, un transeúnte habitual, ellos tenían ojos en todas partes. Mientras embalaba vajilla en la cocina, con las manos enfundadas en guantes de goma que olían a polvo, mi mirada se posó en el teléfono fijo, uno de esos modelos antiguos con disco de marcar, que mi madre se negó a cambiar. Una idea absurda, peligrosa, empezó a germinar en mi mente. ¿Y si intentaba localizar a Rojas o a Molina? No para confrontarlos, solo para saber, para ponerles una dirección, una vida, a esos fantasmas. Era una locura, un suicidio, pero la necesidad de recuperar algún control, por mínimo que fuera, era más fuerte que la prudencia. Al día siguiente, en mi hora de la comida, me encerré en mi coche y usé mi teléfono móvil personal, no el del trabajo, para hacer una llamada al archivo municipal. Con una voz lo más neutra posible,
Me identifiqué como un estudiante haciendo una investigación sobre empresas constructoras de los 80. Buenos días. Quería consultar si tienen información de contacto actual de los antiguos administradores de Silex Construcciones, Federico Rojas o Ernesto Molina. La mujer al otro lado de la línea sonó aburrida. Esos son datos privados, señor. No podemos facilitarlos. Claro, lo entiendo. ¿Podría al menos confirmarme si constan en algún registro público reciente para saber si merece la pena seguir esa línea de investigación? Oí el tecleo de un ordenador lento. El ruido me pareció ensordecedor. Déjeme ver, Rojas. Federico. No aparece nada a su nombre en los últimos 20 años. Molina, Ernesto. Tampoco. Lo siento. Colgué, con el corazón encogido. No era una sorpresa. Hombres como ellos no dejan rastro. Se esfuman, cambian de identidad, o ascienden a esferas donde sus nombres ya no aparecen en registros accesibles para un ciudadano de a pie. La frustración era un sabor amargo en la boca. Me sentía como un ratón en un laberinto, corriendo hacia paredes invisibles. Esa noche, mientras veía una película sin sentido con Clara, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si no eran ellos los importantes? ¿Y si la clave estaba en el símbolo, la serpiente y la columna? Al día siguiente en la oficina, con la excusa de buscar un proveedor, busqué en internet el símbolo, serpiente enroscada en columna logo. Los resultados fueron innumerables y inútiles. Empresas de logística, consultoras esotéricas, logotipos de universidades. Nada que se pareciera al diseño sencillo y siniestro del anillo. Fue entonces cuando recordé la libreta de ahorros de mi padre, la que tenía el membrete. En un momento de descuido de mi jefe, imprimí una copia en blanco y negro del escaneo que había hecho y la guardé en mi cartera. No sabía por qué. Era un talismán malsano, una prueba tangible de que no me lo había inventado. Esa tarde, al salir del trabajo, decidí dar un rodeo antes de recoger a Sara. Conduje sin rumbo fijo, dejando que el coche me llevara por inercia hacia la zona norte de la ciudad, hacia donde, según la foto, había estado el polígono industrial de la obra. La ciudad había cambiado mucho. Donde antes había naves bajas y solares baldíos, ahora había bloques de oficinas modernos y centros comerciales. Pero en una calle secundaria, escondido entre dos edificios nuevos, encontré un vestigio del pasado. Una nave abandonada, con la pintura descascarillada y las ventanas rotas. En una de sus paredes, medio borrado por el grafiti y la erosión, aún se distinguía un logotipo pintado, un óvalo descolorido. Y dentro, desvaído pero reconocible, el dibujo de una columna con una serpiente. Silex Construcciones. Aparqué a una manzana de distancia y caminé hasta allí. El aire olía a orina y a hierbajos podridos. La verja que delimitaba la propiedad estaba oxidada y abierta de par en par. El lugar estaba silencioso, muerto. Avancé entre la maleza, sintiendo las piedras bajo mis zapatos. Me acerqué a la nave. Una de las puertas de chapa estaba medio desencajada. Me colé por la abertura. El interior era vasto y oscuro. La luz del atardecer se colaba por las claraboyas sucias, creando haces de polvo que se movían como espectros. Olía a moho, a aceite quemado y a algo más, algo metálico y dulzón que me resultó vagamente familiar y repulsivo. El suelo estaba cubierto de escombros, restos de maquinaria oxidada y cables pelados. Caminé con cuidado, mis pasos resonando en el vacío del lugar. De repente, mis ojos se fijaron en algo en el suelo, cerca de una pared. No eran escombros, eran varios objetos dispuestos de forma extraña, como formando un círculo. Me acerqué. Eran muñecas viejas, de porcelana o plástico, todas desnudas, con las caras sucias y algunas con miembros rotos. Estaban colocadas alrededor de lo que parecía una mancha oscura en el cemento. Una mancha grande, de bordes irregulares, que se había impregnado en el suelo hasta volverse casi negra. No hacía falta ser un genio para saber qué era aquello. Sangre vieja. Una oleada de náusea me recorrió el estómago. Esto no era solo el escenario de un crimen empresarial. Esto era algo mucho más oscuro. El símbolo de la serpiente, la mención de los niños en las cajas por parte de Ramón. Y ahora esto, muñecas ritualísticamente dispuestas alrededor de lo que sin duda era una mancha de sangre humana. El sonido me pilló por sorpresa.
un crujido metálico, procedente de la entrada por donde yo había accedido. Me agaché instintivamente detrás de un pilar de hormigón, conteniendo la respiración. Oí voces. 2 hombres. No hablaban alto, pero sus voces reverberaban en el espacio vacío. No da que encontrar aquí. Ya lo revisaron todo hace años. El jefe quiere asegurarse. Después del susto con el hijo de Luján, no quiere sorpresas. Ese idiota no es nada. Le enseñaron la foto de la niña y se meó encima, como todos. Aún así, echa un vistazo. Rápido. Encendieron una linterna. El haz de luz barrió la nave, pasando a centímetros de mi escondite. Iluminó brevemente el círculo de muñecas y la mancha oscura. Oí un resoplido. Sigue aquí esta mierda. Los locos estos siempre vuelven a sus sitios sagrados. Cállate y mira. Los pasos se acercaron. Pude ver sus siluetas a través de las rendijas del pilar. No eran el hombre de la chaqueta de cuero. Eran más jóvenes, vestidos con ropa de trabajo, pero con una actitud profesional, militar. Uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas. Está limpio. Nada. Vámonos. Este sitio me da mal rollo. La linterna se apagó. Oí sus pasos alejarse, y luego el chirrido de la puerta de chapa al cerrarse. Me quedé agachado, temblando, durante lo que pareció una eternidad. No solo me seguían, estaban limpiando cualquier rastro, asegurando el perímetro de un lugar que claramente tenía un significado siniestro. Sus sitios sagrados, había dicho uno. ¿Qué clase de monstruos adoraban en un matadero como este? Cuando salí de la nave, la noche había caído. La calle estaba desierta. Al llegar a mi coche, noté algo extraño. El limpiaparabrisas del conductor no estaba en su sitio. Estaba ligeramente desplazado, como si alguien lo hubiera levantado para dejar algo debajo. Con un nudo en la garganta, me acerqué. Debajo del limpiaparabrisas, sujeto por la goma, había un pequeño sobre blanco. No tenía nombre, solo estaba doblado. Con manos que no parecían mías, lo abrí. Dentro, no había una nota, había una fotografía. Era una foto de mi hija, Sara, tomada hoy mismo. Iba de la mano con Clara, saliendo del supermercado. Ambas sonreían. La foto estaba recortada, pero en el borde, casi fuera de encuadre, se veía una pequeña parte de un coche negro. Y en el dorso de la foto, escrito con una letra impresa, precisa e impersonal, una sola palabra: basta. El mensaje era claro. Mi pequeña investigación no había pasado desapercibida. La llamada al archivo, mi visita a la nave, lo sabían. Todo. Metí la foto en el bolsillo y conduje hasta casa como un autómata. Cuando llegué, abracé a Sara con una fuerza que la asustó. Clara me miró, alarmada. ¿Ocurre algo, cariño? No, dije, con una brusquedad de que no era propia de mí. No, solo tengo dolor de cabeza. Me encerré en el baño y vomité. No era por el miedo, era por la rabia impotente de saber que no tenía escapatoria, que cada movimiento mío era observado, registrado y utilizado en mi contra. Aquella noche, por primera vez, entendí de verdad la elección de mi padre. No fue solo un acto de valentía, fue un acto de desesperación. Se enfrentó a una maquinaria tan vasta y oscura que la única forma de protegernos fue desaparecer, convertirse en un fantasma. Y yo, como un idiota, estaba removiendo las cenizas de un fuego que nunca se apagó. Me miré al espejo. Los ojos que me devolvían la mirada eran los de un extraño. Habían envejecido 10 años en 10 días. Tenía la boca marcada por una línea de amargura que no estaba antes. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que parar. Tenía que enterrar la verdad, tan hondo como lo había hecho mi madre. Tenía que aprender a vivir con el agujero negro que ahora ocupaba el lugar donde antes estaba mi padre. Pero mientras me lavaba la cara, una idea se abrió paso, fría y calculadora. Si no podía enfrentarme a ellos abiertamente, si no podía buscar justicia, quizás pudiera hacer algo más, algo que ni siquiera ellos pudieran rastrear, algo que no requiriera nombres ni confrontaciones, solo paciencia y silencio. Y la foto de Rojas y Molina escondida en el trastero empezó a pesar un poco menos, no como un arma, sino como una semilla que quizás, algún día en un futuro lejano, cuando Sara fuera mayor y estuviera a salvo, podría germinar. Quizás no.
Quizás esa semilla se pudriría conmigo, pero era lo único que me quedaba. Esa es la verdadera condena, no el miedo, la esperanza, la pequeña, terca y peligrosa esperanza de que, tal vez, no todo está perdido. Y esa esperanza es lo que más me asusta.